Bien, estimados jóvenes, ya nos encontramos en la semana 8. Vamos a terminar ya con el módulo teórico de este curso y vamos a establecer en la parte final de todo el proceso de preparación de clase la estrategia de evaluación, que definitivamente siempre debe ir alineado a la planificación, la ejecución de nuestras actividades con la propuesta metodológica, dejando un espacio final para la evaluación, sumamente importante porque el estudiante tiene como prioridad aprobar el curso, ¿no? Detrás de ella todo el requerimiento vocacional que pueda traer. Sin embargo, la clave es que el estudiante pueda aprobar el curso porque las competencias y los objetivos han sido definidos claramente y es necesario que él pueda seguir avanzando en la carrera, ¿no? La evaluación no es otra cosa que la demostración de saberes, ¿sí? La demostración de herramientas, la demostración de competencias. Está condicionada por numerosos aspectos y elementos personales, ¿no? Como lo mencionaba Fernández. La manera en que evaluamos a una persona determina mucho el proceso, la eficiencia del proceso educativo que hemos llevado. La educación lo que debe buscar es tener un proceso educativo claro, exacto, que sea realista. En este tipo de cursos nosotros nos vamos a dar cuenta cómo una buena evaluación es el corolario final de un curso bien dictado. Mencionaban los estudiosos de la educación que la primera característica que hay que tener una evaluación es que deba favorecer el aprendizaje y que tenga que ser percibido por los estudiantes como una ayuda, como que se generan expectativas y se generan ayudas adicionales. Una buena evaluación determina mucho también de la calidad docente que tengamos en ese momento, ¿no? ¿Cuáles son los principios básicos del proceso evaluativo? Una evaluación debe tener como base una planificación efectiva, debe estar centrada en los estudiantes, se debe centrar para poder llegar al estudiante a través de actividades que fueron hechas en el aula. Es una destreza profesional, docente, clave, porque la evaluación es todo un arte. Genera impacto emocional, incide en la motivación del aprendiz, promueve compromiso con metas de aprendizaje, ayuda a los aprendices a saber cómo mejorar definitivamente, porque después de un buen proceso evaluativo queda lo que corresponde al periodo de feedback o de retroalimentación. Lo que hacemos nosotros con una buena evaluación es generar esa necesidad de que el estudiante busque las áreas que no han sido bien desarrolladas para que él pueda complementarlas, ¿no? Y sobre todo que reconoce todos los logros. ¿Qué características debe tener una buena evaluación? Una evaluación tiene que estar validada definitivamente. Una buena evaluación puede ser algún documento, alguna estrategia, alguna actividad que tenga que cumplir con estas características. Es decir, que tenga un buen contenido. Los temas que voy a evaluar son los que yo ya hice o debo haber hecho en clase. Que tiene que haber procesos de respuesta. Es decir, yo debo estimar que mi examen o mi evaluación esté bien hecha. Se debe estimar las fuentes de error, o sea, lo que pueda pasar en ese momento. Respecto a las claves, respecto al acceso del estudiante por la vía internet, en el caso que estemos en la educación virtual. Y el docente tiene que estimar todo lo que puede pasar, todas las eventualidades. Eso es parte del proceso de validación de una buena evaluación. Que tenga estructura interna, es decir, que si yo voy a utilizar un examen, el examen tiene que ser confiable. El examen debe de tener preguntas distractoras en una opción múltiple. No debemos basarnos en estas preguntas que ya de manera reiterada se les ha pedido, que no se coloque ninguna de las anteriores, que no pongamos todas
¿sí? Porque eso genera confusión en el estudiante. Que además haya relación entre otras variables. ¿Cómo es eso? De que, por ejemplo, si yo tengo una evaluación tomada ya a mis estudiantes del ciclo que corresponde, y todos han sido desaprobados, pero curiosamente ellos en otro curso tienen las más altas notas. Entonces, ¿qué sucede? Hay algo que no anda bien. No hay una correlación entre estas variables, entre la calificación obtenida en un examen parcial, por ejemplo, y el final. No tenemos esa correlación. En este examen todos jalaron y en el otro todos aprobaron. Esa correlación tiene que estar clara para que el docente pueda tomar decisiones. Y finalmente, las consecuencias. Hay que saber las consecuencias que puede tener una evaluación, y además hay que orientar al estudiante. Por ejemplo, no es lo mismo dar un examen parcial que dar un examen final o un examen de tesis. ¿De acuerdo? Entonces, esas características nuestros estudiantes deben de tenerlas claras. ¿Qué tipo de evaluación existe? Para ya ir terminando con esto. Vamos a ver esta clasificación que nos ha parecido bastante interesante. Según su función y el momento en que se realiza, la evaluación puede ser antes de todo, antes de que empiece el curso, incluso se llama diagnóstico. Durante el curso es formativo. Y finalmente, la que tomamos al terminar el curso se denomina sumativa. Por otro lado, según la procedencia de los evaluadores, pueden ser externos, es decir, se contrata a alguien para que venga a hacer una evaluación, o también las evaluaciones internas. Estas internas tienen lo que se denomina en educación la triangulación, una evaluación interna muy importante porque nos permite tener una visión general de todo. Por ejemplo, ¿qué cosa es la heteroevaluación? Cuando el alumno es evaluado por el profesor, ¿sí? Y por las personas que están relacionadas. La autoevaluación es cuando uno mismo se evalúa. Y la coevaluación es la que se realiza entre los compañeros. Esto se llama triangulación de la evaluación. Y luego cuando son mixtas, pues porque tienen elementos de los dos. Según los elementos o los aspectos que vamos a evaluar. Informal, porque la diaria observación del comportamiento individual del alumno y su interacción con el grupo nos da una idea clara de que si el alumno ha obtenido la competencia o no, pero no necesariamente esto es escrito. La informalidad trae eso, la posibilidad de que veamos al estudiante en otro campo, en otra área. Sin embargo, nuestra visión docente puede hacer que de esto saquemos algunas conclusiones. La evaluación holística, ¿no? Abarca el alumno como un todo y su aprendizaje como una totalidad. Es una apreciación globalizada. Se ve al estudiante en todos los aspectos y los ámbitos a las formas o a las estrategias en las cuales vamos a evaluar. La cualitativa evalúa lo que se aprendió, ¿sí? Cómo se aprendió y para qué se aprendió. Esto puede hacerse en base a test, en base a demostraciones, tutoriales, etc. La continua es la observación diaria del alumno y de su actitud frente al aprendizaje. Es lo que nosotros hacemos todos los días, vemos desde que ingresa el estudiante cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve en el curso, si entrega sus actividades, si se relaciona bien con el grupo y demás. La cuantitativa solo considera lo que se aprendió en una simple apreciación matemática, quiere decir que es una nota nada más. Consiste en una calificación numérica de los logros, ¿sí? Pues, pero es básicamente un número. La cualitativa y la continua son los más importantes en esta área. Y aquí tenemos otra clasificación de la evaluación de Cortés de las Heras. Nos parece un poco más completa, pero tiene muchos elementos de lo anterior. Regularmente nosotros realizamos esta triangulación de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, que son las que corresponden a las competencias que ustedes tienen que asumir. El momento también es importante porque a través de estas plataformas virtuales estamos realizando evaluaciones diagnósticas continuas y la de cursos, ¿no? Esas son las que utilizamos regularmente, las que más utilizamos. ¿Y qué cosa es lo que tenemos que evaluar en un médico? Competencias. ¿Y cómo evaluamos las competencias? Miren, estas competencias son las que ya han sido asignadas en el proyecto Tuning, lo que mencionábamos en algún momento dentro de las clases anteriores. Esto es lo que se tiene que evaluar al finalizar la carrera médica. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué técnicas podemos utilizar para poder evaluar a un estudiante que se encuentra con nosotros un periodo determinado?
Son diversas estas estrategias, ¿sí? Siempre vamos a tener en cuenta la pirámide de Miller. Por ejemplo, si yo quiero evaluar solamente conocimientos, test, exámenes de respuestas cortas. Si quiero saber o determinar o evaluar, saber cómo, o sea, si el alumno sabe cómo hacer las cosas, utilizo casos clínicos e incidentes críticos. Esto ya es aplicado a la medicina. Quiero que me demuestre, utilizo simulaciones o ECOE. ECOE es la evaluación clínica objetiva estructurada, que posteriormente vamos a ver. Y si quiero determinar si el estudiante hace o no, realizo una videograbación, es decir, lo capto en el preciso momento en que él está desarrollando la actividad. O si no, utilizo portafolios o minisets, que son listas de cotejos que el estudiante va a ir realizando, va a ir practicando a medida que él va demostrando la actividad. Y aquí algunas otras características o instrumentos que puedo utilizar en las evaluaciones escritas, prácticas, observaciones, registro de desempeño. Y lo claro es que para evaluar una competencia puedo utilizar diversas formas, pruebas escritas, simulaciones, casos clínicos. La evaluación de la competencia es mucho más compleja y requiere tiempo, porque la competencia se va evaluando a través del tiempo y se llega a concretar esta competencia cuando el curso termina. Dos son las más importantes, las estructuras que vamos a estudiar y manejar en este periodo de virtualización de las prácticas. Es el ECOE, el aprendizaje basado en problemas y, algo adicional, el método de caso. Entonces, aquí una demostración clara de cómo estas estrategias de evaluación pueden sustentar un proceso de trabajo práctico. Pero todas ellas siempre necesitan una rúbrica, necesitan el apoyo de un documento en el cual me diga qué cosa es lo que me van a evaluar. Es una matriz, ¿sí? ¿Qué cosa busca? Determinar los logros del estudiante y el grado de dominio que él tenga a través de un documento. Aquí podemos ver claramente cómo es que se elabora. Ya en la práctica vamos a hacer una demostración. Y las facilidades de la rúbrica es que pone todo en claro, pone las cartas sobre la mesa y el estudiante sabe en qué parte y en qué situación va a ser evaluado. Existen dos tipos, la global y la analítica, y ya vamos a mencionar posteriormente. Y lo que finalmente se mencionaba, dentro de un proceso de evaluación siempre tiene que haber retroalimentación. Lo que yo demuestre en una evaluación tiene que ser rectificado porque tengo una oportunidad adicional. Si el estudiante no logró la competencia, yo puedo hacer que a través de estos procesos de reforzamiento o de feedback, el estudiante complete la competencia que se ha estimado para poderla realizar. Conclusión. Lo que nosotros debemos hacer es tomar evaluaciones que sean efectivas y realistas, ¿sí? La evaluación es un potente estímulo en el proceso de aprendizaje y se convierte en una herramienta eficaz para determinar la calidad del proceso docente y de la formación de nuestros futuros médicos. Muchas gracias.